Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Ancheita. Esto es Sábados con Ancheita y estoy muy contenta nuevamente de estar otro sábado con ustedes. Espero que estén pasando un sábado muy agradable. El clima está riquísimo. Nosotros estamos aquí disfrutando en la terracita desde su casa. Y bueno, yo súper contenta porque el día de hoy tengo nuevamente, porque usted lo pidió, nuevamente tengo de invitado al doctor Francisco Sillas. Francisco, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Nuevamente. Gracias. Pero bueno, si usted no pudo verlo la semana antepasada, ¿fue? Sí, ¿verdad? Les hablo un poquito del doctor Francisco Sillas Noriega. Él es doctor en psicología, terapeuta familiar, psicólogo clínico, psicólogo forense, especialista en niños y adolescentes implicados en la comisión de un delito, ya sea como víctima o victimarios, con 33 años de experiencia. ¿Cómo no voy a estar de manteles largos? Muchas gracias por estar aquí, Francisco. Por otra parte, tengo aquí a la parte femenina. Tengo a Ninel Vázquez, que también está aquí de regreso. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Lili. Ella es licenciada en Psicología Familiar y Pareja, licenciada en Educación Preescolar y actualmente directora general de una escuela particular. Gracias por estar aquí, Ninel. Gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos. Y del super lujo que por fin aceptó estar aquí con nosotras, a Ivette Hinojosa Zamudio. Ella es licenciada en Psicología Educativa, directora de preescolar, fundadora y directora de estancia infantil desde el 2012, coordinadora del Departamento de Psicología de Escuela Primaria Privada. Muchas gracias, Ivette. No, gracias a ti. Encantados que estés con nosotros. Gracias, es un gusto. El tema de hoy, pues bueno, en el marco del festejo de los padres, nos abarcamos todo el mes festejando a los papás de casa. Hoy, el rol de los papás contra sus expectativas. ¿Qué tal? ¿Qué tal con ese tema? ¡Auch! ¡Auch! Pues arrancamos con el tema. ¿Qué les parece si empezamos primeramente, cómo influye la figura paterna en el reflejo de tu papá? De tu papá en ti. ¿Cómo influye, chicas? Doctor, no sé quién quiera tomar la palabra primero. Adelante y yo la refuerzo. Eso. Ay, Dios. Primero las damas. Hablando de la equidad de género del tema pasado. Sí. Reforzando la equidad de género. Ay, qué fuerte. ¿Cómo influye tu papá en tu figura paterna? Yo creo que mucho. A final de cuentas, nosotros crecemos con un espejo, cuando lo tenemos o no lo tenemos, pero a final de cuentas es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra formación. Desde que tenemos el papá presente, ausente, como hayan sido las formas que se haya relacionado con nosotros, siempre va a influir, creo, y opino, en la función del papá frente a la paternidad. Desgraciadamente nosotros estamos en una cultura donde se sobrevaloran estas expectativas de un papá y llega un momento donde sale todo de contexto, de control, cuando no se pueden cumplir esas expectativas, ¿no? Precisamente lo que decías. Esas expectativas que se tienen sobre el rol que hecho un papá frente a los hijos. Dices algo muy importante, ¿no? Siempre decimos, de hecho está los eslogan del Día del Padre, ¿no? El héroe, el super papá, qué carga tan grande le ponemos a los papás, ¿no? Y no sé, ¿qué dices? Sí, efectivamente es importante entender que la manera de cómo nos vamos a formar nuestras personalidades depende mucho de la relación o la interacción que tengamos con nuestros papás. Y vamos tomando de papá lo que pues creemos más conveniente, lo que se le aplaude regularmente de quienes lo rodean, y de la mamá también exactamente lo mismo. Aunque sin darnos cuenta, dicen por ahí los estudiosos que genéticamente también vamos heredando una parte de esa personalidad
De ahí que, nada más así como un paréntesis, nos vamos a dar cuenta que hay niños que por azares del destino, mientras la mamá está embarazada, el papá fallece. Y el niño no conoce al papá y de repente cuando está creciendo, 6, 7 años, y de repente lo miras y dices, wow, ¿dónde aprendió eso si no conoció al papá? Y tiene posturas o tiene gesticulaciones o algún tipo de ademanes que el papá hacía y que el niño no lo conoció. Entonces dices, ¿de dónde viene eso? Y pues dicen los estudiosos que eso se debe a la genética. Entonces, la personalidad implica el aprendizaje vicario, decimos por ahí, que es el que obtenemos en casa con el ejemplo de los papás. Y parte de la genética, dicen otros estudiosos, que así es como vamos aprendiendo y que vamos formando nuestra personalidad. Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver la figura paterna en nuestro rol como papás para nuestros hijos, aparte de lo que le agregamos nosotros, ¿no? Eso que dices, yo lo había escuchado mucho, que tristemente no hay pocos casos, son muchos casos que por alguna situación el papá no estuvo cuando el niño nació, que el niño efectivamente no lo conoció y que dices tú, bueno, hasta los mismos gustos tienen, Así es. escogió hasta la misma carrera, se para igual, hace los movimientos iguales. Sí, la genética tiene entonces un papel bastante grande. Pues pudiera ser. Sí. Sí, ya hay investigaciones al respecto y parece que encaminan para allá, aunque no está, creo, todavía bien sedimentado como tal. Wow. Bueno, pues aquí, igual, ¿no? Confirmando pues esa información, definitivamente influye así como cualquier otra conducta, ¿no? Igual como vamos pues vamos, ¿no? En el aspecto de la maternidad, en este caso en las mujeres, cómo vamos siguiendo patrones, igual en los hombres, ¿no? Hablando ya de a lo mejor experimental en el sentido de cómo se van desarrollando cuando está presente o ausente, pero que está el papá, ¿no? O sea, no que haya fallecido, porque creo que ahí y ahorita hay una tendencia, tendencia o gran porcentaje de papás ausentes en cuanto a la paternidad de los niños, ¿no? Entonces, aún así, estando ausentes, también se repiten patrones. Entonces, influye, creo yo, 100% en muchos aspectos desde niños, en su conducta, en sus estados emocionales, en su entorno social. Definitivamente es un patrón o es una figura muy importante en la vida de cualquier persona, ¿no? Qué importante lo que dicen, ¿no? Sí. Es una figura que tiene mucho peso, aun cuando pareciera que no, o no le damos esa connotación, o no nos detenemos a pensar, o los mismos papás sienten que no tienen ese peso como influencia en sus hijos. Entonces aquí con esta primera pregunta yo creo que estamos contestando, o sea, claro que desde esta postura ya estamos afirmando que sí hay una influencia totalmente directa, sea ausente, sea presente, en cómo nos vamos a desarrollar o cómo se va a desarrollar el papá ante la paternidad. Me gustaría compartirles algo que yo lo veo así como muy importante. A veces no nos agrada mucho la manera de cómo nuestro papá se comporta en nuestra familia. No sé, es un papá castigador, un papá periférico que no participa de la toma de decisiones, que tiene abandonada hasta cierto punto a la familia, conductas
incluso hasta machistas, no sé, ¿no? Muchas conductas que posiblemente no nos agradan. Y empezamos a crecer pensando en, cuando yo sea grande, cuando yo me case, cuando yo tenga mis hijos, jamás voy a ser así. Nunca voy a repetir eso que hacía mi papá. Desafortunadamente lo pensamos tanto y lo planeamos tanto que cuando ya nos casamos tenemos eso aquí en la cabeza y todo el día, las 24 horas del día, hasta dormidos soñamos en ello. No voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pero tanto tiempo le dedicamos a eso que no voy a hacer que se nos olvida lo que sí quiero hacer. Entonces no nos damos cuenta que traemos no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, que al final del día te das cuenta que lo único que hiciste fue eso que decías que no ibas a hacer porque jamás hablaste de esto voy a hacer, esto voy a hacer, esto voy a hacer, que le dedicas tanto tiempo a lo que no vas a hacer que terminas haciendo lo que no querías hacer. Y ahí decimos, pero si yo no lo hice, ¿cómo pasó? Bueno, no nos damos cuenta, inconscientemente lo repetimos. Es por eso, digo, ustedes son los expertos aquí, pero es por eso que uno dice, siempre en la mayoría de los casos pasa que lo que no es lo que se repite, ¿no? O sea, que es lo que acabas de decir. Los patrones. Porque uno dice, ¿pero por qué? Si es lo que no. Y hay miles de ejemplos, desde el que el papá era alcohólico, entonces como era alcohólico, yo no quiero ser alcohólico, o abandonó a mi mamá, o eso. Y justamente se repite, no estoy generalizando, pero se repite el patrón muchas veces, varias veces, en muchas situaciones. Sí, y las conductas negativas y positivas también, claro, ¿no? Digo, porque hay que reconocer que también tenemos, o sea, en los contextos familiares, muchas situaciones donde se maneja de manera adecuada y el resultado es positivo, digo, hay que valorar también esa parte, sí, claro, ¿no? Exacto. Y nosotros a veces como mujeres, que también, dependiendo de cómo fue esa figura paterna que tuvimos, buscamos en la pareja esa figura, ¿no? O sea, sí, igual podríamos decir, es que yo no voy a repetir o lo que sea, y caemos en ese patrón, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es como una corresponsabilidad de muchas situaciones y de muchos factores. No es como que el papá decidió ser como es. Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Ver cuáles son todos esos factores que influyen para que a final de cuentas un papá sea como es en la paternidad, ¿no? O como también en ocasiones buscamos, como mujeres, hablando lo que comentabas, la figura de tu papá en tu esposo, ¿no? O sea, como muchas veces lo idealizas también a tal grado donde empiezas a buscar a tu esposo con esa misma personalidad. O esperas que sea como tu papá. Ajá. Sí, e incluso hay ocasiones en las que te puedes dar cuenta que órale, se parece físicamente, se parece al papá. Sí, sí. Se enamora. ¿Es correcto decir que uno como niña se enamora del papá? ¿Es correcto decirlo? Dijera Freud, o los estudiosos de Freud, a los que les gusta la teoría freudiana, que hay una etapa del desarrollo de la personalidad donde las niñas se enamoran del papá y los niños se enamoran de la mamá. El complejo de Electra, ¿no? Le llaman. Y de Edipo, ajá. Y de Edipo. De ahí vienen los complejos de Edipo y los complejos de Electra. Yo lo platicaba hace unos días con mi hermana y le decía, oye, es que qué difícil. O sea, tuvimos un papá, yo vivía enamorada de mi papá, sí, ¿no? Y a lo mejor ya de alguna cierta edad, pues ya ves que ese papá, pues era como tú creías, ¿no? Pero yo lo veía, como lo dije al inicio, era todo, era perfecto. Bueno, hace poquito decía, yo juraba que mi papá hablaba inglés. Claro, pero claro que íbamos a... Lo que es la idealización, ¿no? O sea, yo veía que pedía la hamburguesa tan pro. Ya con los años te vas dando cuenta, pues que ni hablaba inglés y que ni era perfecto y que nada. Pero le decía, es que tenemos un papá que al día de hoy tiene una relación tan linda con mi mamá que idealizamos. O sea, nosotros buscamos, o bueno, voy a hablar por mí, buscas inconscientemente pues esa pareja cariñosa, esa pareja dulce, tierna, en este caso como es mi papá, ¿no? Entonces, y creo que también pasa ahora en las hijas, ¿no? O sea, por ejemplo, me voy atrás, yo me enamoré de mi papá y se repite el patrón. Mi hija está enamorada de su papá y es la historia sin fin, ¿no? Es un círculo. Bueno, eso depende de las características del papá, ¿no? No todo el tiempo sucede que
conscientemente lo tienes tan idealizado, incluso hasta tu edad adulta, que buscas a una pareja que tenga comportamientos similares a los de tu papá, con la responsabilidad de tu papá y demás, ¿no? Pero lo interesante es cuando pierdes a esa figura idealizada, cuando entras a la adolescencia. Yo digo que es ahí donde se puede llegar a perder la idealización la figura paterna idealizada. Creo que pudiera llegar a perderse ahí en la adolescencia, porque es cuando empiezas a tener contacto con otras familias, por ejemplo en la escuela, cuando son los primeros justificaciones de por qué te tienen que dejar ir a la casa de tu amiguita o de tu amiguito. Es que voy a hacer tarea. Entonces ya tomas eso como pretexto, vas a visitar a tus amigos y te das cuenta que el trato que les da es totalmente diferente al tuyo. Entonces si tú decías que tu papá era lo máximo, tu mamá era lo máximo, entonces te quedas con esa idea que los tienes ahí arriba en un pedestal. Vas a visitar a tus amiguitos y te das cuenta que, ¿por qué la mamá de mi amigo le lleva las palomitas ahí donde estamos haciendo tarea, sirve las sodas, y si no había, ahorita vengo, voy a ir a traerles algo? O sea, un trato que yo nunca vi en mí. Atención. E incluso cuando yo le decía a mis papás que voy a invité a mis amigos para que trabajemos ahora la tarea aquí en la casa. Pero ¿cómo? ¿Por qué invitaste? Entonces hasta se molestaban. Sí. Y parece que a los papás de mis amigos les da mucho gusto que hagamos tareas en sus casas. Entonces, el trato que me daban a mí no era el que le dan a mi amigo. Y mira que yo me esfuerzo para sacar 10 y mi amigo es un burro de primera. Reprueba y reprueba y tiene las mejores atenciones de sus papás. Entonces empiezas a darte cuenta que, a mí me dijeron que mis papás serían mis héroes, que me van a dar todo lo que necesite, me van a proteger, me van a cuidar, todo cuanto necesite me lo van a dar. Y resulta que me pudieron haber dado más y no lo tuve, y yo siempre estuve esforzándome al máximo porque a mí sí me pedían calificaciones altas y hay de mí que no las tuviera. Entonces ahí en ese momento es justo cuando entramos regularmente en la secundaria, cuando empezamos a hacer esos trabajos en equipo, cuando pues entramos a la adolescencia, y esto es parte, no es la clave, pero sí es algo que se agrega a esa edad que le dicen por ahí, la edad tan difícil de la adolescencia. Entonces puede venir el duelo ante la pérdida de los padres idealizados, pudiera ser parte de esa inestabilidad en la que vive el adolescente. Creo que eso sucede. Y muchas veces cuando se rompe a lo mejor esa idealización, cuando se te cae el papá de ser el héroe, no quiere decir precisamente que la relación que viste fuera sea la más adecuada. Puede ser que lo que tú tengas en tu casa sea lo adecuado, ¿no? A lo mejor es funcional, eso porque tienes límites y a lo mejor lo que quieres es que te den permiso como no te lo dan a ti. A mí me pasó, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿cómo, mamá? ¿Por qué a mí me pones horas y a mi amiga no le ponen, o el papá de mi amiga, o sea, va por ella a la fiesta y no le ponen hora? Entonces, muchas veces no precisamente el que sea lo idealizado quiere decir que sea lo mejor o lo más adecuado, pero de que se rompe, se rompe. De que hay un como que se te cae la cortina en ese momento, sí pasa. O viceversa, ¿no? Cuando vamos y nos enamoramos del papá del amiguito, de la amiguita, y decimos, ay, es que yo quisiera tener ese papá, y entonces entramos en conflicto, ¿no? Entramos en conflicto como hijos porque estamos enojados con nuestros papás porque queremos tener otro papá. Queremos que sea como el papá de la vecina, como el papá de la amiga, porque es lo que vemos, y porque a lo mejor en su momento, cuando crecimos, pues era lo único que teníamos y no teníamos punto de comparación, no teníamos la madurez para hacer esa crítica o para hacer ese comparativo, pero como dice Francisco, ¿no? O sea, estás en ese proceso donde ya estás prácticamente formado en tu personalidad y entonces ya tienes ese criterio para, según tú, hacer esas comparativas,
y dar tu veredicto, ¿no? Porque a final de cuentas es enjuiciar. Claro, Sí. pero fíjense bien algo bien importante. Tú dices que te encantaría que tus papás fueran como los papás de tu amigo y le preguntas a tu amigo y él él va a dice decir que le encantaría que sus fueran papás como fueran tuyos. como los tuyos. Entonces, ¿dónde está la idealización de tus papás? Pues ahí hay que averiguarlo, ¿no? Y ahí entra mucho la conveniencia de esa edad. Ah, volviendo claro. al tema de la edad, ¿no? Pues, o sea, si allá no hay tanto límite, claro que me conviene que mis papás fueran así, ¿no? Claro. Sí, esas ya empiezan también a manipular, a juzgar como estas figuras, ¿no? Tanto mamá como papá, porque igual y en otros eventos, a lo mejor de la escuela, en preescolar, en primaria, pues lo único que se fijan es si a lo mejor fue al festival o no fue al festival, ¿no? Ajá. Pero al final de cuentas lo que les importa es que su papá esté o no esté, pero no comparan, ¿no? O sea, a lo Ujú. mejor esta parte, pero ya como dice Ninet, ya con la madurez suficiente, a lo mejor hasta cierto punto en la secundaria, ya empiezan a juzgar la paternidad en los papás y ahí es donde se dan cuenta qué es lo que yo tengo que él no, ¿no? A lo mejor empiezan a valorar también, ¿no? Ajá. A lo mejor no tanto en el aspecto negativo, sino a valorar híjole, yo tengo aquí mi papá y voy a una casa donde no hay papá, ¿no? Ujú, Entonces, en esta parte también empiezan a valorar la parte, pues, de la familia, de la paternidad, en general, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ese proceso, ¿hasta cuándo se termina? Cuando llega tu madurez, cuando tú ya tienes tu propia familia, ¿hasta cuándo se acaba eso que estamos diciendo ahorita? Ok, llegó la etapa de la adolescencia, como dices tú, puede ser que vivas hasta un duelo de esa idealización de Ujú. papá, Sí, sí. pero ese proceso, ¿hasta cuándo es lo normal? Ya serás padre, te decían. Ya Hasta serás cuando padre. seas padre. Cuando seas Porque padre ese me es vas a el- entender. Ese es un dicho que hasta que seas padre, Sí. Y entiendes. debe de tener algo de razón. Claro. Cuando Creo yo. cuando tengas los tuyos, entonces vas a saber. Sí, y a veces hasta nos harta el comentario de los Sí. papás de que siempre te están así como cuchillito de palo, pero ya tendrás los tuyos y Ujú. te vas a acordar. Sí, como venía diciendo, como decíamos al principio, ¿no? Ajá. Inconscientemente repetimos patrones y que decimos, esto no lo voy a hacer y terminamos haciéndolo, exactamente eso. Entonces, ¿cuándo se termina? Creo que nunca terminamos de valorar, como decía Ivette, a nuestros padres, todo lo que nos dejan en la vida para enfrentar una sociedad tan difícil, que no la valoramos hasta que ya empezamos a adquirir esa madurez Ujú. y que empezamos a adquirir responsabilidades que ya implica Ujú. tus hijos, tu pareja, ajá, y aún así de todas maneras creo que nunca se va a terminar Ujú. esa parte porque a lo mejor en la adolescencia y todavía entrando a la etapa adulta estás molesto por esa pérdida que de tu padre idealizado, pero llega el momento en que vuelves a retomar y dices, no, es que mi papá fue lo máximo y mi mamá, wow, no tenían los medios y cómo es que lograron sacarnos adelante a todos. Y mira que éramos un batallón. Entonces, retomamos otra vez el sacrificio que a veces hacen nuestros papás para sacarnos adelante y que lo retomamos y nos damos cuenta de lo difícil que es cumplir un rol con la responsabilidad que eso Claro. implica, ¿no? Entonces, si preguntamos o si queremos confirmar cuándo se termina, yo creo que nunca se va a terminar. Hasta el último día hasta el último aliento creo que sigues pensando en que, wow, mis papás, lo máximo. Oye, y
escuchaba yo por ahí, pero que luego venía la venganza de los padres. Cuando tú ya tienes esa parte, tú ya eres abuelo, ¿no? Cuando tú ya empiezas a valorar porque ya tienes tus propios hijos, entonces tu papá dice, ahora soy abuelo, y viene la parte donde te voy a malcriar a los a los hijos, ¿no? Ahora sí, Me dio mucha risa ahí esa te va, parte. ahí te va el Ahí paquete. te va la mía, ¿no? Ahora, Ujú. porque también se dicen que los abuelos están hechos para malcriar a los nietos, ¿no? Ujú. Y me dio mucha risa cuando escuché ese comentario. Dije, será broma, ¿no? Pero tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Que Viene de mi hecho, parte. que de hecho no es así tan conscientemente, ¿eh? Porque les llegas a decir y se indignan, ofenden. se ofenden. Los abuelos. Sí, los claro, abuelos. ellos no. Sí, sí, no, jamás en la vida. ¿Cómo crees que lo voy a estar maleducando o malcriando? Pero casualmente tienes castigado al chiquillo de no salir y no comprarle la husguera que le compramos a veces. Y llegaron los abuelos. Abuelo, tata, ¿me llevas al Oxxo? Y pues para pronto dice que sí. Y tú, ¿a dónde está castigado? Ay, nunca venimos. Ajá. Ahora que venimos, ándale, Déjame déjalo. consentirlo, Sí, nunca claro. lo veo. Ajá, nunca lo veo. Rara vez vengo a visitarte y ahora está castigado. Y pues el chantaje viene por delante. Y pues, Regañes, no lo regañes. Al menos cuando yo esté, Sí, no lo sí. regañes. sí. O a Sí. veces hasta juzgan, ¿no? A lo mejor cómo están llevando a cabo la paternidad Sí. cuando realmente es un reflejo de ellos mismos, entonces se ven reflejados Pero si oye, y dicen, ajá, sí, ¿cómo me regañas porque le estoy, cuando tú me lo hacías, ¿no? A lo mejor también. O también cuando te dicen los papás, a ver, ¿cuándo ¿Cuándo yo? hice eso Sí, contigo? se Dímelo. les bloquea todo. Sí, Se les se les olvida. Sí, Ajá, sí, exacto. sí. Entonces sí es bien importante empezar a darnos cuenta de cómo sí repetimos conductas y hay que entenderlo y aceptarlo, que también fuimos adolescentes y que aquello que añorábamos, nuestros hijos a lo mejor no es lo mismo que nosotros queríamos, pero también van a ver cosas que quieran hacer o que quieran pedir y que nosotros, ¡ah! ¿Cómo crees que te voy a dejar? Ajá, yo les digo, por ejemplo, ahora que los chamacos, las tardeadas en las fiestas que empiezan a las 6 de la tarde y se terminan a las 12 de la noche. Yo me acuerdo cuando yo iba a las tardeadas, empezaban a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde se acabó. Ya ni son. Y se acabó y ahorita, bueno, a Ya veces ahorita ya ya ni es tardeadas. 8 de la noche hasta 2 de la sí, mañana. sí, se Es siguen más, de dicen la palabra largo, ¿no? tardeada, no saben ya qué es. ajá, ya no saben Sí, qué es. Yo entonces- quería preguntar, ¿se usa tardeada? No. Ya. Ajá, ya igual y ni se usa. Entonces, también nosotros queríamos ir a las fiestas y quedarnos más tiempo. Y hacíamos berrinche. Y luego que las chiquillas, el uniforme o la minifalda para la escuela. ¿Cómo te vas a poner eso? Claro que no, póngasela hasta la rodilla. Y se te olvidó que tú también querías, le pedías a tus papás, bueno, en mis tiempos que el pelo largo queríamos tener en la prepa o en la secundaria, el pelo largo, córtese el pelo, y tú lo querías tener largo, y no te daban permiso, tenías que cortártelo cortito. Incluso había escuelas, ¿no? Que tenían ahí Ah, mismo un sí. departamento donde te lo cortaban. Ay. Sí o sí, te En lo orientación, cortaban. claro, Guau. sí, en mi Bueno. escuela secundaria. Eh, Sí fue. Entonces, y Guau, a veces hasta sí. llorábamos porque no nos dan permiso. Entonces, ahora, perdón, que tus hijos te piden cosas que, por ejemplo, no sé, ¿no? Ya es más común ver a los chiquillos de 16 años ya con el cigarro y tienen autorización de los papás incluso, o que ya tienen la cerveza en la mano. Entonces a los 16 años, qué esperanza que nosotros pudiéramos vivir en ello. Y a nosotros nos piden eso y decimos, ¿cómo crees? Claro que no. Entonces, ellos no pidieron, o ellas la minifalda cortita, o ellos el pelo largo, pero las décadas cambian y ahora te Así es. piden otra Otras cosa. cosas, Pero claro. tú no se las quieres dar porque como en mis tiempos. No lo viví. Bueno, acuérdate, papá, que tú pedías el pelo largo y que te decían los abuelos, ¿cómo el pelo largo? Ni que fueras mujer y esas cosas, ¿no? Entonces, desafortunadamente se nos olvida que también fuimos adolescentes. Y esas partes entre lo que decimos y lo que hacemos, cuando les decimos que vamos a hacer todo para que sean felices, pues traer el pelo largo me hace feliz. Ah, no, menos eso.
Todo menos eso. Ajá, entonces esas contradicciones también nos hacen llegar a tener conflictos de relación con nuestros hijos y a veces hasta con nuestra pareja porque ella dice que sí. Exacto. Y yo digo que no y wow, la lucha de poderes, ¿no? También, o sea, siempre hay uno a lo mejor más dócil o más permisivo. Permisivo, ajá. ¿Qué les parece si antes de continuar leo aquí los comentarios? Usted siempre está en porra, chicos. Hasibi, hola niños, feliz de verlos nuevamente. Saludos. Alicia Correa, hola, ¿qué tal? Hola. Lupita Cruz, saludos y mucho éxito. Tere Joselillo, de Mexicali. Saludos. Mexicali, saludos. Ay, qué calor está haciendo ya ahorita. Carolina Guzmán, buenas tardes, saludos desde Rosarito. Caro, saludos. Natalia Molina, felicidades al mejor doctor psicólogo Francisco Sillas. Te quiero. El consentido de la familia. ¿Qué tal, Blanca Mejía, excelente invitado Francisco Sillas. Blanca, hola. Laura Cadena, excelente programa, excelente tema, cuántas anécdotas con los papás, saludos a todos. Saludos, Saludos. María del Rayo Velázquez, saludos a mi maestro Francisco Sillas. Marco Rayito, León, Olivia León, ¿te hablan? Ándale. Ándale. Muy bien, muy bien. Fernanda Amezquita, sí, los abuelos malcrían a los nietos. Y sí. Mi sobrina, muy ya ves, hermano. confirmación. Ahí te hablan, hermano. Chapis James, o tatuajes, yo creo que está hablando de las cosas que de repente queremos hacer, ¿no? El cabello largo, o tatuajes. Eso es lo que vamos a decir ahorita, a lo mejor son los tatuajes, los aretes. Los piercings. Los piercing, ajá. Pregúntamelo a mí. Mi hija me dijo desde muy niña que se quería tatuar. El papá le dijo, está bien, ¿eso quieres? Está bien. Pero eso va a ser hasta el día que tú termines tu carrera y te lo pagues tú. Porque si tú lo haces antes, en ese momento yo hasta ahí llego, mi compromiso contigo. Pues ¿cómo te explico que terminó sus clases la semana antepasada y hoy por hoy ya tiene su tatuaje? Gracias. Felicidades por ¿Qué le dices? O sea, ¿qué le dices? ¿Me gusta? No me gusta, pero cumplió. Claro. Y es su decisión. Ay. Felicidades. Gracias, Olivia. Paloma Suastegui, excelentes comentarios, muchas felicidades, ameno y educativo. Los abuelos ya criamos, dice mi madre. Respecto a mis hijos, permíteme consentirlos a placer. Exacto. Saludos, Palomita, saludos a tu mami, que muy pronto la vamos a tener aquí como tanatóloga. Mil gracias. Saludos a mis directoras, Laura Cadenas Dao. Sí, saludos, mi Laura. Saludos, Miss. Saludos, Miss. Fabiola González, excelente tema y maravillosa participación del maestro Francisco Sillas. Andas con todo, la porra, compañero, andas con todo. Guadalupe Pérez, saludos Francisco Sillas. De Mexicali, de la universidad, de la UABC también, que ahora está acá en Ensenada. Hola, Lupita. Sí. Saludos, Lupita. De una generación antes que yo. Rosalinda Cepeda, excelente programa, saludos Francisco Sillas. Hola. De la secundaria, amiga de la secundaria. Pero qué buena memoria tienes, los va ubicando rapidito. Elvia Arias, qué buen tema, felicidades, saludos especialmente a Linet. Gracias, saludos. Pues bueno, chicos, continuamos. ¿Qué les parece? Muchas gracias a todos. También quiero agradecer como siempre, a Dolce Vita, que siempre nos adorna aquí con las florecitas, nos pone en un ambiente más de primavera, más lindo. Dolce Vita, Mayita Luna, muchas gracias. Gracias. Y los pueden encontrar por Instagram como Dolce Vita-TJ. ¿Ok? Continuamos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con esos papás que de repente, bueno, papás, mamás, o sea, de repente dices tú, me sacrifico, quiero estar todo el tiempo en casa con mis hijos, voy y vengo, quisiera estudiar, quisiera ver a mis amigas, quisiera hacer cosas para mí, pero no, porque tengo que estar con mis hijos y me pongo eso. Pero a lo mejor no estoy tan plena, o a lo mejor siempre estoy lamentando. ¿Qué pasa con el papá o la mamá? Bueno, estamos hablando del papá el día de hoy, que sale y que realmente dice, ¿sabes qué? Es que yo para tener este puesto
necesito estudiar esta carrera más porque sé que si estudio esta carrera voy a obtener a lo mejor otro puesto y si yo tengo ese puesto voy a poder también a lo mejor comprar y proveer más y mejor. Entonces, y él está pleno, está contento, está feliz, pero vuelta a la misma. A lo mejor, como decías tú, Ivette, es un papá ausente. ¿Qué me dices de eso? Que yo no puedo decir es mejor, es peor, obviamente que no, pero los papás que nos están escuchando el día de hoy, yo creo que de repente te entra esa duda y dices tú, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Voy por lo que yo quiero y que creo que al final, o deja tú, mucha gente dice, pues que los hijos se van, y luego, ¿yo con qué me quedo? Claro. ¿No? ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? Bueno, yo creo que para tomar esas decisiones y tener la certeza de realmente no lastimar a los hijos, la clave está en conocerlos realmente. Porque si no conoces a tus hijos, vas a tener la duda siempre, si estuvo bien que te fueras o si estuvo bien que pasaras más tiempo con ellos. Lo importante acá no es el tiempo que pases con tus hijos, sino la calidad de ese tiempo. Y me gustaría aquí compartirles, bueno, lo que creo que es ese tiempo de calidad, porque nos bombardean que hay que darles tiempo de calidad a los hijos, pero no nos dicen cómo se da ese tiempo de calidad a nuestros hijos, porque no es estar ahí con él todo el día, sentados y viendo caricaturas o no sé, ¿no? Yo le apuesto a que darle tiempo de calidad a tus hijos es hacer con ellos en ese tiempo lo que ellos quieran hacer. Porque de repente tú les dices, pues vamos a ver las caricaturas que te gustan. ¿Y quién te dijo a ti que en ese momento tiene ganas de ver esas caricaturas? Pues mira, vamos a jugar a esto. ¿Y quién te dijo a ti que él quiere jugar en ese momento a eso? Ese ya no es tiempo de calidad porque dice, ay papá. Entonces, no, claro, ajá. O lo acepta con tal de pasar el tiempo con el papá, pero realmente no lo disfruta. No lo está disfrutando y no le estás dando esa oportunidad de decisión, ¿no? Claro. Tú decides qué es lo que... Wow, cuando se lo das al niño, a tu hijo, o sea, pues es, wow, mi papá me está preguntando qué quiero hacer, ¿no? Sobre todo porque le da seguridad a la hora de que le permites que opine sobre lo que van a hacer y ya en el juego las preguntas que le hagas para ver y cómo se juega, dime, el que lo escuches, cómo marca las reglas el niño, le dan esa seguridad a la hora de enfrentarse allá afuera. Pero en el momento en que empieza a decirte del juego y que un juego que tú conocías y que le inventa una regla o la distorsiona, y en el momento en que le dices, no, así no es, aguas, porque entonces ya le estás diciendo que aparte de que se equivoca, inventa, eres mentiroso, y en lugar de darle seguridades, pues lo vas aplastando más, entonces el niño jamás le vas a inculcar esa seguridad. Entonces, si él inventó la regla, pues déjalo que lo invente, a final de cuentas es el juego al que él quiere jugar. Entonces, creo que ahí es donde radica el darle esos tiempos de calidad, porque a veces dicen, no, yo paso todo el día con ellos, sobre todo las mamás, ¿eh? Sí, y sí, pasa todo el día con ellos, pero a una hora hacen la tarea, y la hora que sigue, a doblar tu uniforme y a recoger tu cuarto, y en la hora que sigue, a estudiar, y en la hora que sigue, ve a traerme a la tienda, y todos son responsabilidades. Entonces, ¿realmente pasaste con tu hijo? No pasaste, lo estás utilizando para que te ayude a algo. Entonces el niño, pues ya, ¿quieres pasar con tu mamá? No, gracias, bye. Sí. Entonces, el tiempo de calidad creo que radica en ello, en que hagas con él lo que él quiera hacer y escucharlo para conocerlo, porque si no conoces a tus hijos, difícilmente vas a tomar decisiones adecuadas o les vas a opinar respecto de lo que te llegan a preguntar, tal vez equivocadamente, porque no los conoces. Y si no los conoces, pues se te van a barrer a las opiniones o los consejos que les vayas a dar, porque no sabes hacia dónde lo puedas encaminar.
Y también esta parte, cuando hablamos de tiempo de calidad, me ha tocado constantemente escuchar en pareja, ¿no? A padres donde dicen, es que el papá sale a trabajar, regresa 6 de la tarde y los niños se duermen a las 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese momento de 6 a 8 que pasan con los niños, enfocándonos ya un poquito más a los límites, a las reglas, a la dinámica, de repente escucho muy constantemente a los papás decir, es que tengo nada más 2 horas al día y no me la voy a pasar regañándolos o no les voy a poner límites. Entonces ahí es donde tratamos a lo mejor de confrontar al papá y decir, pero entonces ¿cuál va a ser esta parte de educar, ¿no? al hijo? Si en esas 2 horas pues el niño puede romper todas las reglas o todo el trabajo que la mamá viene haciendo, ¿no? Hablando a lo mejor conductualmente. Entonces, de repente sienten culpa los papás al momento de poner un límite, una regla, porque creen que con eso el hijo no lo va a querer, ¿no? A lo mejor lo va a poner en un sentido negativo, y es importante que sepan que es parte también de su rol, que es parte de la formación, del desarrollo del hijo, que él tiene que contribuir también, ¿no? Esto hablando cuando los papás están juntos, igual cuando los papás están separados, que le toca el fin de semana al papá, ¿no? Y de repente escucho a la mamá decir, es que cuando regresa me lo entrega el domingo, el lunes viene todo desorientado, tengo que volver a trabajar con las reglas, con la rutina, con los límites, porque resulta que el papá lo dejó ser, ¿no? A lo mejor ya no hay una rutina, o a lo mejor la mamá le tenía a lo mejor una consecuencia de no vas a comer dulces, pero pues el fin de semana se va y todos los dulces que quieran. Entonces es muy constante escuchar a los papás, es que yo no puedo porque nada más lo veo tanto tiempo que no puedo ponerles esos límites. Pero sí es importante que el papá entienda entonces cuál va a ser el rol ante el hijo o qué es lo que espera de su hijo al momento de estar siendo a lo mejor permisivo, ¿no? Con él. Entonces sí es complicado, creo yo, ¿no? Porque por un lado está el papá diciéndote esta parte y por otro lado está la mamá pidiendo ese apoyo, ¿no? Justamente me ganaste los 2 puntos. Híjole, que iba. perdón. Qué Me bueno adelanté. que lo tomas. No, es que qué bueno que lo tomas, porque en la parte de los docentes, que digo, ustedes están en esa parte también, yo escuchaba mucho eso, o sea, decían, es que las maestras, los docentes desesperados, porque dicen, es que hablaste de la culpa, ¿no? Esa culpa que sienten muchos papás, y esas 2 horas que los ven, no hay límites. Entonces te compro todo lo que quieras, no te regaño, porque quiero gozar al máximo esas 2 horas y no por la culpabilidad no pones eso. Ese era un tema. Y otro, en las nuevas, en la actualidad, en la cual hay tanta, este rol de papás que mencionábamos la vez pasada, donde llega el viernes y tú le dices al papá, bueno, aquí está la maleta, te llevas al chiquillo, Dios que te bendiga, nos vemos el domingo, ¿no? Y como bien dices tú, el niño se va, ¿y qué hace el papá? Papá no se va a poner el sábado y el domingo. Ni siquiera se lleva la mochila, ¿no? Hombre, Para hacer tarea. No. El lunes llega sin tarea el niño a la escuela. Exacto, ¿Sí? exacto. ¿Qué tema tan importante tocaste, Ivette, la verdad? Yo creo que retomando un poquito desde la primera pregunta, ¿no? O sea, cuando decías, o sea, cómo saber si me sacrifico o si me autorrealizo como persona. Yo creo que todo es importante, hay que buscar el equilibrio, como decía Francisco, hay que saber conocer a los hijos, hay que ir midiendo, hay que también hacerles ver con el ejemplo a ellos que es importante la autorrealización, no nada más el sacrificio, porque a final de cuentas eso es lo que ellos aprenden como el rol de papá, ¿no? O sea, nosotros aprendemos de lo que vemos o de lo que dejamos de ver a final de cuentas. Entonces, en ambos casos, también en el caso donde
papá llega o nada más tiene cierto tiempo limitado para convivir con el hijo, o sea, no pasa nada si trabajamos los límites. Aquí lo importante es, ok, los acuerdos, ¿no? Ya sé que suena muy trillado, pero al final de cuentas eso es, o sea, el niño, el adolescente necesita ver congruencia entre lo que dice mamá y lo que dice papá, porque al final de cuentas es formativo, ¿no? Volvemos a la vida, está en una etapa formativa y el niño está constantemente viviendo, experimentando y diciendo, bueno, aquí voy a hacer esto, aprende a manipular, empieza a chantajear, aquí a él lo manejo de esta manera, a ella la manejo de esta otra forma, y a lo mejor cuando están pequeños nos da risa y ¡ay, qué chistoso el niño! Bien que se da cuenta, pero luego van creciendo y eso se va como complicando, ¿no? Con la edad. Porque las necesidades van cambiando de que antes tiraba el vasito de leche y ahora ya le avienta la pedrada a la ventana del vecino para que se rompa, ¿no? Y que constantemente están poniendo a prueba las autoridades, a ver hasta cuándo le llaman la atención y ahí como que medio frena, ¿no? Pero sí, tienen razón, es un tema sumamente importante y muy delicado, sobre todo cuando decías, el papá llega a las 6 de la tarde, se va a dormir a las 9, llegas a cenar y ya se te fue ahí un tanto de tiempo. Claro. Y terminas de cenar y la mamá de repente se desaparece 5 minutos y cuando aparece con un listón, tu hijo se portó así, y te da una listonona el reporte para que tú lo resuelvas, porque yo ya no puedo con tu hijo. Es como, mira, de hecho aquí pone Chapis James, yo creo que está hablando de lo que tú decías, perdón que te interrumpí. Sí, el papá queda como el bueno, me imagino cuando se va de vacaciones el fin de semana, en este caso, y la mamá queda como la bruja ante los hijos. Claro. Entonces, pero fíjate bien, cuando llega el papá de trabajar y la mamá le pone el listononón, yo siempre les digo, lo mejor que tienen que hacer es que cuando está mamá, sigue habiendo las mismas reglas y los mismos límites. Si mamá está ahí, la que tiene que marcar la consecuencia de romper esas reglas es mamá. Cuando llega papá, hasta ese momento, cuando observa que el chiquillo rompió una regla, pues ni hablar, en ese momento tiene que aplicar la consecuencia y no todas las que no vio, porque el papá viene cansado. Entonces, se molesta porque quería divertirse un rato con el hijo y pues ya no va a poder porque lo tiene que reprender. Claro. Tiene que aplicar la consecuencia. Entonces, el cansancio y el que mamá le deje esa responsabilidad, pues nos prende y así va la consecuencia. Entonces, a veces son así las diferencias entre una consecuencia por romper una regla pequeña es gigantota por el estado de ánimo en el que estaba y a veces así una cosa grave y cualquier pequeña consecuencia. Entonces, es bien importante eso, que se tienen que poner de acuerdo. La autoridad cuando está mamá es de mamá y cuando está papá, bueno, te cedo la estafeta, ¿no? Porque tanta responsabilidad tiene uno como, ay no, dile tú, yo estoy cansado. Sí, ella también, porque todo el día estuvo trabajando en la casa y está cansada también. Entonces ahora, pues por lo menos en cuanto a la autoridad, échale la mano, ¿no? Y de ahí entonces que te vas a dar cuenta que sí puedes utilizar 2 horas, que tienes suficiente tiempo para convivir con tu hijo y tener esa bonita relación, porque 2 horas es más que suficiente. De hecho, yo diría que si media hora le dedicas a tu hijo para hacer lo que él quiera contigo, va a ser suficiente, porque te va a platicar, te va a decir, lo vas a escuchar y le das validez a su opinión. Y eso es bien importante para que ellos tengan seguridad a la hora de expresarse allá afuera también. Entonces creo que las 2 horas o 3 horas que tengas con tus hijos, no lo pongas como pretexto, pero si nada más tengo 3 horas y vengo cansado. Claro, divídelas y utiliza para las consecuencias en algún momento y utiliza para el diálogo con tu hijo y la diversión en otro momento. Y 3 horas creo que sí hay muy suficientes. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo y sí, efectivamente pasa lo que decía Ivette, ¿no? Los papás terminan cediéndoles a los chiquillos que hagan el desastre que quieran
al caos, ay, nadie se va a dar cuenta, yo ahorita lo limpio, Sí. o yo ahorita recojo, no importa. Y luego entonces los chiquillos se dan cuenta que cuando papá y mamá están disgustados, no, de pues aquí hacen soy. de las Sí. suyas. De aquí soy, Sí. ¿no? Claro, entonces le piden permiso a mamá y mamá dice que no, y papá por tal de darle la contra a la mamá o descalificarla, Exacto. le dicen, Vete. ahorita se le pasa, si quieres ir, ve. Yo ahorita le digo que te deje ir. Y ellos Y- obviamente saben qué con cada uno. Claro, claro. Identifican por qué. supuesto. Entonces a veces no te das cuenta, pero ellos provocan que ustedes se entren en una discusión Wow. para empezar a adquirir esas ganancias secundarias que tienen de la discusión de papá y mamá. Ay, no, ya me voy porque yo no quiero estar escuchándolos gritar. Y pelan gallo, dice, ¿por qué te fuiste sin permiso? Ay, no, para estarlos oyendo gritar. Y dice, ops, ¿qué les dices si estabas gritando enfrente de ellos? Y te bombardeas que la mejor educación es que no discutas frente de ellos y pues te ató de manos porque te dijo, pues ¿qué querías? ¿Que me quedara a escucharlos pelear? No, gracias, bye. Dices, bueno, tienes razón, ya le diste permiso de que lo siga Claro. haciendo. Entonces, cuidado con esa parte ¿Cómo de... les de- afecta, no? Sí, Conductualmente, académicamente, ¿no? En Así esta es. parte que nosotros los vemos, como les decía, ¿no? Llegar de repente un lunes y ya ¿Sabes que sabemos, pasó ¿no? algo? Sí, ya De sabemos. que le ves las taritas. Sí, yo creo, no, y desde que ves, a veces toca de que el lunes, porque el fin de semana le tocó a papá, llega el papá el lunes a llevarlos a la escuela, ¿no? Entonces de repente ya ves, luego, ¿no? O sea, las maestras les toca también identificar esta parte donde desde lo que les digo, ¿no? Las tareas no están, no llevan el lunch de la escuela, o de repente ya digo, estamos hablando a lo mejor de muy chiquitos, pero ya más grandes ya hasta lo expresan, ¿no? De que es que hoy me tocó quedarme con mi papá, y en forma real y también de manipulación, ¿no? También, o sea, ellos también, a lo mejor siendo ya, pudiendo ser responsables Ya de ahí sus... te agarras, ¿no? Ya Claro, ellos es que también... me fui con mi papá. Ajá. Entonces, realmente es muy importante, pues, esta parte de los acuerdos, como dice Ninette. Suena muy trillado, pero es lo básico, ¿no? Y es lo que funcionaría en un momento dado, tanto estando en la misma casa como estando separados, ¿no? Y ahí es la diferencia, porque también hay casos donde realmente, wow, ¿no? Les aplaudes a los papás que dices, híjole, ni pareciera, ¿no? Que están separados porque Ay, sí. hay una super comunicación, en el momento en que tú haces una cita, van Ambos los están. dos, entrega de evaluaciones, ahí está, ¿no? Entonces, cómo es importante el tener un acuerdo, un mismo acuerdo, como dice Francisco, ¿no? Las consecuencias, establecerlas a la par, ¿no? Lo mismo, o sea, no porque esté mamá o no esté mamá o no esté papá, va a ser diferente. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? De la comunicación, de los acuerdos. Y yo creo que con esto podemos tener, no sé qué porcentaje, ¿no? Ya ganado en su desarrollo integral. Algo que tocas perdón. es muy, perdón, Francisco, algo que dices es muy cierto, o sea, ni siquiera, me ha tocado verlo, ni siquiera tiene que ser precisamente que sean papás que vivan juntos o no, o sea, esos acuerdos puede ser que aunque papá y mamá estén separados, a veces se llevan de una forma tan linda. Así Un aplauso es. para ellos. Perdón. Aunque también es posible que justo lo que los llevó a la separación es por esas formas tan diferentes que tienen los papás de manejar los límites y reglas, y que aún con esas grandes diferencias el chiquillo tiene que aprender, y lo aprende rapidísimo, como dicen por ahí, a donde quiera que fueras hay límites y reglas, Claro. y los chiquillos saben cómo comportarse en cada lugar a donde vayan. Entonces, están con la mamá y hay límites y reglas, y se van con el papá y saben que también hay límites y reglas que no son los mismos que acá, Así es. pero también hay límites y reglas. Entonces, cuando se maneja así, que no se contradicen, que uno no quiere descalificar las reglas del otro y que la otra no quiere descalificar las reglas del otro, no tiene por qué el niño llegar los lunes con ese problema, porque el papá sabe que el visitarlo no significa que pare absoluto.
Oye, hay responsabilidades el viernes académicas para el niño en el fin de semana, ¿ok? Planeas con el niño diversión, pero también hay que cumplir con esas actividades. Y el papá que se relaciona con su hijo a través de las tareas escolares, wow, va generando una conexión muy importante. Sí, sí, sí. Tenemos muchos comentarios. Rosario Contreras, saludos, padrino. Wow. Doctor Francisco. De Tecate. Mira, andamos muy, muy internacional. internacionales. De la hermana República de Tecate. Ándale. Sandra León, saludos, Francisco Sillas. Wow. Nidia García, Mi paciente. un gran saludo, excelente tema. Gracias, Nidia. Hasibi, estoy de acuerdo con Ninette. Papás, mamás, nunca dejen de seguir sus sueños y sus metas profesionales o personales. En la medida de lo posible, eso es un gran ejemplo para los hijos. Totalmente. En mi caso, pude estudiar una maestría a la par que mi hijo estudió la prepa. Felicidades. Y al final, hasta competencia de calificaciones hacíamos mi hijo. Estaba feliz por mí. Nos consta, felicidades. Sí, yo recomendaría que jamás utilizaran el término de sacrificio. Yo tuve que dejar de estudiar cuando tú naciste por cuidarte, para darte todo lo que necesitabas. Ahorita que ya responsabilizando, ¿no? Sí, Totalmente. sí. Una carga, ahorita ¿no? ahorita que ya estás grande, pues ya puedo ir a estudiar lo que dejé inconcluso. Jamás utilices la palabra sacrificios por ti, porque le dejas una carga tremenda. ¿Y qué pasaría si le dejas el impacto tan fuerte que le cause coraje y te diga, mamá, yo no te dije que me tuvieras y coartaras tu educación? Claro. Que les digo a veces un poquito más fuerte la situación cuando pasa eso. Les voy a decir, aunque vaya a salir por ahí y se quede grabado, digo, yo no te pedí que te bajaras los calzones, mamá. Entonces, ahí es donde nos pueden decir cosas, a lo mejor no tan groseramente como lo dije, pero te confrontan y te dicen, tú quisiste tenerme porque quisiste. Entonces, si tú ya le estás dando la pauta así de esa manera, a que te falte al respeto, porque le estás faltando al respeto a tu hijo. Él no es responsable de que tú no hayas continuado tus estudios. La responsabilidad es tuya. Y ya se la estás aventando a él. Aguas con esas cosas. Es más fácil repartir, ¿no? Claro. ¿Sí? Claudia Gómez, saludos. Saludos, Claudia, amiga. muy buen tema. Saludos a Ninette, besos y abrazos. Ivette Tapia, saludos, doctor Francisco. El tema aquí es cómo, yo sé que, no sé, ya, de hecho ya el tiempo se nos terminó. Qué rápido, ¿verdad? Ay, sí, qué rápido. Que ya pasó una hora, qué rápido. Wow. Muchas gracias por acompañarnos. Nadie se ha salido, les agradezco infinitamente. Creo Muchas que está gracias, la misma saludos. gente que se conectó de un inicio sigue conectada. Les agradecemos esta hora que nos están acompañando. Entonces, ya para terminar, chicos, ¿cómo podemos definir cada uno de nosotros? Esta frase la escuchas muy seguido, sobre todo con las mamás. Es que es tan buen papá, es tan buen marido. ¿Qué es un buen papá? ¿Qué entendemos por buen papá? Qué difícil. Yo creo que no hay buenos o malos papás. Yo creo que aquí depende mucho de cómo lo tomemos o cómo impacta en nuestra vida, porque a final de cuentas todos tenemos diferentes personalidades y vivimos en diferentes tiempos o en diferentes situaciones emocionales el cómo fue nuestro padre. Sabemos que nada es determinante, porque podrá haber quien diga, es que no tuve papá, pero habrá quien no tuvo papá y salió adelante. Y el no tener papá lo hizo lo que es ahora. Entonces, a final de cuentas, es un cúmulo de factores y me gustaría cerrar con esto, ¿no? A veces me cuesta mucho trabajo porque pues no soy varón, pero creo que el hombre carga muchísima responsabilidad en cuanto a las expectativas de la paternidad. Siéntanse orgullosos de lo que hicieron, siéntanse seguros de que lo que están haciendo, atrévanse a hablar con sus hijos, atrévanse a compartir, atrévanse a dar pasos de afectividad, atrévanse a platicar con ellos.
No hay un patrón, no hay un manual. Y a final de cuentas, como hijos, vamos a tomar lo mejor de todo, no nada más del papá. Entonces, yo quiero felicitar a todos los papás, papás presentes, papás ausentes, papás presentes pero ausentes, porque a final de cuentas todos dejan un aprendizaje en uno. Y es al final de cuentas, cuando nosotros ya tenemos la madurez, quienes decidimos cómo tomamos esa figura en nuestras vidas. Si queremos seguirlas cargando, seguirnos latigando, seguirnos victimizando, o decimos aprendo y salgo adelante y tomo lo mejor y voy a intentar ser lo mejor, ¿no? Como papá. Me encantó, Ninette, muchas gracias. Muchas gracias. Híjole, se me hace bien difícil. Creo que no, como dice Ninette, o sea, no puedes generalizar que es un buen papá, ni siquiera pienso que se pueda definir, ¿no? Creo que eso como se no, dice la frase, no, sí. Yo creo que eso cada quien no puede hablar de su experiencia, porque al final de cuentas a lo mejor lo que no fue un buen papá para mí, a lo mejor en 10 años tuvo otro hijo y fue un excelente papá. Así ¿no? Es. Creo que tiene que ver mucho con los tiempos, con la persona, ¿no? Con la paternidad, con el rol del papá. Entonces pienso que es difícil definirlo, igual que Ninette, ¿no? Creo que cada quien se debería de sentir orgulloso y sobre todo también seguir trabajando. Yo creo que eso no es algo que se queda ya definido, ¿no? Como ya hice esto, ya soy buen papá, ¿no? O mal papá, ¿no? O ya mal no puedo papá, hacer nada. Sino seguir trabajando en la paternidad, en esta práctica que está ejerciendo, en ese rol que está teniendo, dentro de un núcleo familiar o fuera de este núcleo familiar. Siempre hay algo que trabajar, evolucionando también, ¿no? Porque hablábamos de en un tiempo qué era ser buen papá o cómo se llevaba a cabo esa paternidad, y ahorita es totalmente diferente. Entonces creo que también se tiene que evolucionar en esta parte. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Ivette. A ti te tengo una pregunta. Ándale. ¿Caduca esa parte donde yo digo, ya llegó a su mayoría de edad, ya terminó su carrera, ya la formé, ya se fue, ya hasta ahí terminó mi compromiso como papá? O sea, ¿o tienes ese compromiso toda tu vida? ¿Hay fecha de caducidad? Te la voy a regresar porque acabas de dar un ejemplo clarísimo al respecto. Dijiste, mi hija desde chiquitilla quería tener un tatuaje, y su papá le dijo, cuando te lo pagues y termines tu carrera, lo puedes hacer, pero en cuanto lo hagas, hasta ahí ya cumplí, tu responsabilidad ya va a ser tuya, y entonces yo ya me deslindo. Entonces pareciera que ahí está marcando el final de lo que yo podía haber hecho por ti. Hasta aquí llegó, ahora síguele tú. Pero es una gran mentira. Exacto, de hecho, porque si no es así. Porque cuando tu hija se case y tiene problemas con la pareja, ahí va a intervenir, y es parte de ese seguir protegiendo a tus hijos. Entonces, eso de que tú ya te lo pagaste el tatuaje. Hay que asustarla de alguna manera, pues. Claro, eso es bien importante, amenazar con cosas que no le podemos cumplir. Aguas con eso. Porque una vez que tu hijo se dé cuenta de que siempre dice lo mismo, y nunca lo cumple, aguas, porque ya te tienen tomada la medida y ya valió. Totalmente. Entonces no prometas lo que no vas a poderles cumplir, y tampoco no te contradigas. Una cosa dices y la otra cosa la actúas. Es congruente, Sí, ¿no? por ejemplo,
es que fumar es malo, no debes de fumar. Fumar es malo. Y con la cajetilla de cigarros, ¿no? Ajá, hace daño, no debería. ¿Y tú por qué fumas? Exacto. Ajá, entonces, esas contradicciones que es por lo más simple, Claro. el ejemplo, pero hay tantas contradicciones. Una que me parece muy grave es cuando la mamá le dice al niñito chiquito, es que eres lo más importante para mí en la vida, por ti sería capaz de dar la vida. Y le diste tantas cosas, siempre voy a estar para ti y no sé qué más. El caso es que la señora anda tareada planchando, lavando y cocinando porque ya va a llegar el papá. Y de repente el niño de 4 años la necesita. Y está ahí dándole vueltas a la sopa Maruchan en la estufa. Maruchan. Y le está calentando ahí la sopa y llega el niño y lo, mami, mami. Y la mamá, espérame, mami, espérame, mami. Que me esperes, que no ves que está ocupada. Le acabas de decir hace un rato que por él darías la vida, que por él harías lo que fuera, pues ¿qué no harías por una sopa Maruchan? Si le dijiste que era tan importante él y lo estás haciendo a un lado por la sopa, pues si por mí darías la vida, ¿qué no harías por la sopa, no? Entonces, hay contradicciones que no nos damos cuenta cuando le decimos a nuestros hijos y se nos olvida en un momento de crisis por alguna situación. Entonces, no le prometas lo que no le vas a poder cumplir porque no te va a creer nada. Yo escuchaba ahorita eso que decías, doctor, de por ti daría la vida, ¿no? Si necesitas un corazón, mi hígado, mi riñón, te daría todo. Pero se va el papá, se divorcian y despotricas con él y le envenenas el alma. Pues no, mejor no me des el corazón, ni nada, mejor no le envenenes el alma a tu hijo, ¿no? O sea, Claro. no. Claro. Hay más comentarios, ya estamos en la recta final del programa. Perdón, a veces también decimos, ay, si tú necesitaras un riñón, te lo daría. Y resulta que, nomás tengo uno. Ah, Y necesita una cirugía tu hijo, un trasplante, ándale, quítatelo pues, a ver si es cierto. No lo haces, porque si lo haces y es un niño de 10, 12 años, pues le vas a dar el riñón, tú ya no vas a estar y ¿quién lo va a sacar adelante? Entonces, O si tienes más. aguas. Qué fuerte. Claro, entonces, o sea, lo pueden culpar los hermanos si el papá se atreve a dar su vida en ese momento, quítamelo a mí, pónselo a él. Los demás, por la ausencia de ese padre, pueden culpar al otro. Eso también es muy fuerte. Por tu culpa, por tu culpa no tenemos papá, porque te dio el único riñón que tenía. Entonces, aguas con lo que les prometemos. Sí, ha pasado casos en los que en el momento de nacer, nace la mamá y esas personas de repente nacen porque malamente alguien le dijo, a veces hasta el propio padre o la madre, la abuela, la abuela, por tu culpa falleció, ¿no? Por tu culpa no nació y naces con esa culpa. Qué tremendo, pero ya me estoy desviando del tema. Aquí tengo un comentario muy... Roma Adrianus. ¿Está bien Adrián. dicho? Hola. Saludos Adrián. al gran Adrián. maestro Francisco Rodríguez. Sillas, saludos a Ninet. saludos, Hola, compañero. Adrián. Shitsuko Alicia. Wow. Excelente ponente, doctor Francisco Sillas. Nunca con debemos todo. de dejar ser el ejemplo de nuestros hijos, profesional, moral y vida. Hola, Alicia, y felicidades por tu triunfo. Ibe Tapia, penosamente yo en mi adolescencia le decía a mi mamá eso, yo no te pedí nacer, no fue mi culpa. Muy mal. No te preocupes, es parte de... Todo hicimos. Diana Esmeralda, excelente plática, saludos. Totalmente de acuerdo, Ninet, Ibe Tapias, Daniel Juárez, saludos, Francisco. Hola. Ibe Tapia, Santo Toin. No sé qué quiso poner. Ulises TL. Qué guapa, Miss Ivette. Felicidades a los 4. Muchas gracias, Ulises. ¿Qué tal, Un admirador. Un admirador. Se puso roja. Debería haber una segunda parte de este tema. Hay tanto por decir. Pues bueno, aquí qué bueno que lo dices porque ya nos estamos comprometiendo a que venga nuevamente. Ya le dije, esta es su casa. Gracias. Ya no me puedo alargar más el tiempo. Agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron conectados. Quiero decirles que hay más gente conectada ahorita que al inicio.
Entonces, gracias. entiendo porque dicen que debe haber una segunda parte. ¿Qué les parece si tenemos un minuto para cerrar cada uno? Un minuto, 2 minutos que tengan para cerrar. Y acuérdense que no se pueden ir sin recomendarme un libro. El que ustedes quieran. Entonces me dicen su cierre y al final su libro. ¿Va? Empezamos. Ok. Nada más la recomendación sería esta parte que decía, la comunicación es tan importante tomar en cuenta qué decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. Si te respondes esas 3 preguntas, seguramente cómo lo actúes va a ser lo mejor que puedas hacer, porque no te va a generar contradicciones regularmente si te contestas esas 3 preguntas. ¿Las podemos repetir? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y para qué lo digo? No por qué lo digo, sino para qué lo digo. Hay una gran diferencia entre el por qué y el para qué. Entonces, ¿para qué lo digo? Respóndete esas 3 preguntas y se te van a acabar muchos problemas. Wow. ¿Un libro? Seguimos en la ronda. Seguimos en Ahorita la ronda. me agarras desprevenido Dime. con lo del libro. Yo les debo el libro de la semana antepasada y a lo mejor no es un libro que yo le recomiende para los adultos, en este caso a los padres, pero en lo personal a mí, en la adolescencia, con un papá ausente, fue un libro que muy determinante en ese momento. Me despejó muchas dudas y me hizo sentir la seguridad que necesitaba en ese momento. El libro se llama, yo sé que a lo mejor sonará muy trillado, pero a mí en lo personal me sirvió mucho, es Ética para Amador. ¿Ética? Ética para Amador. Ética para amador. Es una carta, creo, que le deja un padre a su hijo, donde le habla sobre esta parte, ¿no? de formativa y sobre todo como ser humano, cómo le gustaría o cómo espera que sea su hijo, ¿no? Entonces, en lo personal, a mí me sirvió mucho ese libro. Hay una película que también quiero recomendar que fue de mucho impacto, que se llama El Carácter. Así se llama, El Carácter. Y creo que es checoslovaca y es como de los 80s, pero está buenísima y habla precisamente de esta parte del rol, ¿no? De cómo el papá influye, el papá en específico, en la formación del carácter, ¿no? Entonces está padrísima esa película. Para el segundo tema. Para la Sí, segunda, o sea, la es parte. tremendo cómo él indirectamente, porque ni siquiera tiene una relación en el hijo, pero tuvo el impacto tremendo en él. Ya no les voy a contar más, pero sí, muy, muy buena película. A todos los papás, muchas felicidades en su, en su mes. Sigan sintiéndose orgullosos de ser padres y siéntanse seguros de que están haciendo lo mejor desde su trinchera. No se den por vencidos. Nunca es tarde para continuar, nunca es tarde para seguir siendo papá, nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde, dense la oportunidad. Gracias, Dina, qué bonito. Muchas Gracias a todos. Y Bel. Bueno, pues yo quiero recomendar el libro de los 4 acuerdos, no sé si, no recuerdo muy bien el autor, no recuerdo, pero bueno, y para cerrar, lo único que puedo decir pues es que disfruten, ¿no? Los papás esta etapa, cada etapa del desarrollo de sus hijos, que la disfruten, que se involucren en todos los aspectos, ¿no? Que se den el tiempo, ¿no? Lo que hablábamos, el tiempo de calidad hacia los niños, porque ahí podemos tener mucha información de lo que pasa con ellos. Entonces creo que esta parte de tener el tiempo, en un juego cualquiera podemos tener tanta información del niño, podemos saber cuál es su necesidad en ese momento, emocional sobre todo, conductual, ¿no? Yo creo y confío mucho en esta parte del juego, donde podemos, pues lo que digo, ¿no? Recopilar mucha información y en base a eso pueden ellos ir viendo en qué pueden apoyarlo. Entonces, jueguen mucho con él, disfruten mucho con él, involúcrense, los invito me corresponde más como esta parte educativa, a involucrarse en esta parte con la escuela, las famosas escuela para padres se llenan el 10% y son mamás. Entonces, siempre hay algo que trabajar y los invito a eso, a involucrarse y feliz día igual en su mes.
Muchísimas gracias. Una pregunta, Ivette. Sí. Esto no te lo pregunté al inicio. Aparte de lo que leí de ti, ¿das terapia actualmente o no? No, ahorita no. Okay. No estoy dando terapia. Te lo pregunto nada más por si. Sí. Ok. Gracias. Ok, nada más quisiera agregar algo sobre la parte de no sentirnos culpables de si estamos haciendo las cosas mal, porque no depende solo de nosotros. Estamos en un contexto, estamos rodeados de instituciones que juegan papeles tan importantes en el desarrollo de nuestros hijos. Está tu pareja, están los abuelos, está la escuela, está la iglesia, está ese sinfín de instituciones que les van inculcando también cierta educación y que a veces se contrapone con lo que tú vas manejándoles, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces no te responsabilices de haberte equivocado, simplemente hay que ir conociendo a nuestros hijos para que sepan de dónde están aprendiendo y saber conjugar todo ese aprendizaje en el que tú decides que le va a servir o que no le vaya a servir. Entonces no pienses por ellos, ellos te van a pedir lo que necesiten en el momento necesario. Tú tienes responsabilidades que las conocemos con mucha claridad y si no te piden algo, no pienses por ellos. Es que va a necesitar, es que yo creo que, pregúntaselo, si es tu duda, pregúntaselo y dile, oye, yo estoy pensando que te serviría, yo estoy pensando que quieres esto, yo estoy pensando esto. ¿Es real? Y te vas a dar cuenta que te va a decir, no papá, no me compres el iPhone, mejor cómprame una calculadora y llévame al cine, contigo, tú y yo. Ese dinero no te lo gastes en eso, llévame al cine, pero vamos tú y yo juntos. Entonces a lo mejor te sale hasta más barato. Seguramente sí. Y no sé, los libros que te recomendaría, me encanta Hermann Hesse, El lobo estepario y Demian. Wow, es una maravilla de libros. Y por ahí se me escapa también Saramago, Ensayo sobre la ceguera, me encantó. Está muy padre. José Saramago. Y felicidades a todos los papás, luchones. 4x4. Que no me gusta el término, pero nada más. Saludos a todos los papás y felicidades por ese rol que nos toca jugar tan importante y que, como decía Ninette, no te des por vencido, estás haciendo un buen papel, nada más no escuches las opiniones de los demás. A lo mejor les dio resultado en sus casas, Claro. pero en la tuya no va a funcionar jamás. Las reglas las ponen tú y tu pareja en tu casa. Lo que cada quien quiera poner en la de ellos, bueno, que la pongan. Pero si alguna manera de comportamiento de tus hijos que tú sabes que está bien educados, a ellos les molesta, no mandes a tu hijo a terapia, que vayan ellos a terapia. Excelente cierre. Excelente cierre. Ya lo dijeron estos tres invitados de lujo. Muchas felicidades, papás. Fue un gran... Me decían, ¿otra vez vas a hablar del papá? Sí, era todo el mes, el mes del festejo del Día de los Padres. También Entonces, somos importantes. Exacto. Claro. Aprovecho y te felicito a ti personalmente Gracias. por ser un papá. Y bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado. Ay, qué rápido se me fue el tiempo. Está la invitación, la estoy haciendo pública, así para que no me digan que no. Wow, el compromiso, ¿no? Para que ya quede el compromiso, el tema, aunque ya no sea en julio el Día del Padre, el mes del Padre. Pero bueno, aquí hay mucha petición de que este tema tenga una segunda parte. Creo que fue tan interesante y tan nutrido para mucha gente, y me incluyo, que la gente nos sigue acompañando. De verdad, muchísimas gracias. Si les gusta, por favor, compartan, denle like a la página, estos sábados con Lancheita. Y no me puedo despedir sin antes agradecer a parte de mis invitados, quien no se ve, que está detrás de y que hace que usted nos escuche muy bien. Miguel Cabral, muchísimas gracias, que siempre nos está apoyando. Muchas gracias. Y bueno, esto fue todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana, disfruten mucho y tenemos una cita el próximo sábado. Diviértanse, pórtense bien.